este programa hemos platicado en muchas ocasiones sobre la situación económica que vive el país. Una situación que pues, se presenta en los últimos datos con una estimación de crecimiento de apenas el 1.4% del Producto Interno Bruto. Y ustedes nos presentan una plataforma en la cual pues hay rendimientos de inversiones en empresas pues que sobrepasan este crecimiento y por mucho. ¿Qué es lo que están haciendo en el No-Ball? Platícanos, Salvador, ¿qué es lo que hacen en el No-Ball? Mira, primero que nada, digamos, es a veces cuando se dice de forma muy sencilla una plataforma, como que se entiende muy ambiguo, ¿no? Primero que nada, somos una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nacemos de una ley que surge en 2018, que se llama Ley para regular a las instituciones de tecnología financiera. Y en particular somos un financiamiento colectivo de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nosotros como vehículo, inversionistas de muy variado índole pueden invertir en el capital social de también empresas de muy variado índole, ¿no? Es decir, se convierten en socios de las empresas, se convierten en dueños de estas empresas y evidentemente gozan de beneficios por ser socios de estas empresas, ¿no? Que pueden ser pues, muy variados, desde dividendos, de algunos tipos de rendimiento, de cuando vendan su acción, que también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma o de nuestra empresa, pueden obtener los beneficios de la misma. Pero básicamente lo que hacemos es convertir a mexicanos que nunca habían invertido anteriormente en inversionistas y a su vez que obtengan los beneficios de esto, ¿no? Y también a las empresas pues les estás dando un potencializador en estos momentos de situación también pues, de dificultad, evidentemente, para que puedan crecer, para que puedan fortalecerse, para que puedan pues, ejecutar sus fines como tal, pero pues, con un capital libre, ¿no? O fuerte. Ahora, Gustavo, ¿cómo es que crean Snowball? ¿Cómo identificaron ustedes esta necesidad y cómo el Snowball va evolucionando hasta llegar a algo que ahorita dice Salvador que es muy importante, a una entidad financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Digo, es muy sencillo, ¿no? Tan solo tienes que ser mexicano y tratar de emprender. Si eres mexicano y quieres emprender, sabes perfectamente que no hay inversión, que hay falta de capital y que hay falta de credibilidad al emprendedor y al empresario mexicano, ¿eh? No solamente hablando de emprendedores que apenas comienzan. Y yo tomo el punto que tú decías, 1.4% de presupuesto de crecimiento, creo que incluso puede ser menor. Y esto es algo que se ha repetido en los últimos años en México. Somos un país, sí, con cierta estabilidad económica, pero somos un país con un constante crecimiento mediocre. Y eso se traduce muy sencillo, no somos un país tan productivo. Somos un país que no es igual de productivo que el resto, que no produce más productos, que no produce más soluciones ni más servicios, al menos en la cantidad necesaria para poder ser un país que crezca considerablemente, o que crezca al menos por arriba del 3%. ¿Y por qué no crece? Por muchas razones, pero la razón más importante de todas es porque no invertimos. La falta de inversión en México es latente. La pública, la privada y por supuesto la que va dirigida al emprendedor, pues peor, ¿no? En una situación todavía más raquítica. Entonces, nosotros lo que vimos, Jaques, es cuando empezamos a emprender, pues vimos la falta de inversión que estaba dirigida a emprendedores, supimos que había un problema ahí y lo que tratamos de hacer es solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues dándole voz, dándole oportunidades a millones y millones de inversionistas. Hoy en día tenemos 48,000, pero bueno, van a ser millones en el corto plazo, de que puedan invertir. Para que te des una idea, hoy en día un inversionista puede invertir desde 200 pesos en Snowball. Vámonos más allá. El ingreso per cápita de un inversionista en Snowball va de los 15,000 a los 35,000 pesos mensuales. O sea, clase media, completamente clase media mexicana. Y porque esto parece que el tema de invertir, el tema de poder tener una participación en una empresa,
pues es única y exclusivamente para un grupo Elitista. Sí, un grupo muy reducido. El de siempre. De ese porcentaje mínimo. Sí. Y a mí me sorprendió cuando tuve la oportunidad de revisar sus publicaciones, de revisar todo este trabajo que están haciendo. Pues primero me llama mucho la atención cómo están diversificados y cómo tienen, al menos ahorita, publicados en su página una serie de empresas que pues la verdad no se imaginaría que están recibiendo esta cantidad de recursos, pero aparte que están siendo muy productivos. Platícanos sobre estos casos. Mira, la verdad es que como ahorita lo platicábamos, ¿no? O sea, justamente cómo arranca la idea. La idea arranca desde 2016, ¿no? Donde empezamos a ver que había necesidades, no solamente en el exterior, o sea, en los externos, sino nosotros mismos, porque teníamos proyectos, teníamos ideas y necesitábamos recursos. Y era muy difícil conseguir personas que pudieran apostar y creer en un proyecto, ¿no? Ahora, nosotros nos hemos, nuestra tesis de inversión, al menos platicándolo de esa manera, o en los proyectos en los que se invierte a través de la plataforma, tratamos de que no sean proyectos en una etapa tan temprana. ¿Por qué? Porque al ser una masividad de personas las que pueden invertir en ellos, pues tratamos de buscar proyectos que sean productivos, que se encuentren en números negros, que estén buscando el dinero para crecer como tal, no tanto como en su caso nosotros recibimos inversión por allá del 2016, para justamente formar la empresa, para crearnos, para ser lo que teníamos que ser. Evidentemente, entre más temprana entra la inversión, pues más redituable es para el inversionista y más riesgosa también para el inversionista, pues el resultado. Pero entonces, cuando empezamos ya a buscar empresas en las que podíamos invertir, que esto empieza, nuestra etapa comercial fuerte empieza en el 2020, justamente en marzo de 2020, no sé si se acuerdan que algo estaba pasando en el mundo, que ya llegada el COVID, iba llegando el COVID por ahí, que no se nos ocurrió el mismo día. No, la verdad es que teníamos planificándolo 3 meses nosotros y sacamos nuestra banderita de casi, ahora sí, con todas las campanas al vuelo, vamos a empezar a vender, y llegó el COVID y todos para su casa. Lo bueno es que nomás nos íbamos a ir 3 días y con un detente nos íbamos a curar. Fue tremendo eso. Mira, yo me puse como 5 detentes y de todas maneras no me enfermé como un año, ya hasta de que me quité los detentes ahí algo pasó. Pero a ver, este dato que dices tú es bien importante. O sea, inician un proyecto que venían cocinando desde 2016, pues antes, pero lo inician, levantan la bandera de la inversión en marzo. Todo el mundo pensó que no iba a pasar absolutamente nada, que se iban a paralizar. ¿Y qué ha pasado en estos 2 años? No, pues mira, digo, de objetivos como tal, en 2 años 250 millones de pesos recaudados o levantados para empresas, para más de 30 empresas mexicanas. Este año falta que hagamos el análisis, pero al principio del año pasado traíamos 1,000 empleos directos como tal, que se han generado, más de 1,000 empleos directos que han generado las mismas empresas a las que financió nuestra comunidad. Hayan generado más de 1,000 empleos directos. Entonces, digamos que con 2 años, 1 año y medio que traíamos ahí de operación, ya se había notado fuertemente la inyección de capital, que eso es lo más importante. Pero imagínate lo profundo que es eso, ¿no? O sea, das la oportunidad de que personas invirtiendo desde 200 pesos al mes puedan generar que 1,000 familias vivan de esa inversión. Más de 1,000 familias. Y no estamos contando los empleos indirectos que se generan con eso. Entonces, es justamente generar un círculo virtuoso en donde la inversión es el ancla de todo, ¿no? La inversión y el emprendedor o el empresario que pone a trabajar ese dinero. En Chihuahua se ha dado de manera cotidiana y recurrente, al menos una vez cada 10 años, grandes fraudes. Sin duda. O sea, desde el Pegaso en Parral, una caja de ahorros. Oye, hay un edificio enorme construido ahí por San Felipe que se iba a construir y a la mera hora salieron corriendo. O sea, hay de verdad una infinidad de casos donde estamos como sociedad en Chihuahua muy escépticos de este tema de inversiones, muy escépticos de pensar que alguien puede darnos rendimiento sobre nuestro dinero. ¿Cuál es la diferencia, para poder puntualizar y poner en contexto a nuestro auditorio? ¿Cuál es la diferencia entre Snowball o una plataforma de GoFundMe, de esta que recaba recursos para que alguien done? Ojo, esa no es fraude. Y
Sí, por supuesto, pero es una manera de levantar dinero. Sí, sí. Y la más notoria, que tú ahorita lo han visto y lo han conocido, como es el caso de Aras. Digo, Aras, te puedo decir que de aquí a China olía a fraude, ¿no? O sea, a nosotros incluso nos llegaron a contactar en su momento, oigan, ayúdenos a hacer una plataforma. Nosotros dijimos, no espera, tienes nada. No nos dijeron ayúdanos a hacer una plataforma, nos dijeron, oye, es que yo también soy fintech. Yo también Entonces soy quiero fintech. ver cómo me voy a regular. Dije, ¿qué estás hablando, ¿Y güey? por qué ustedes identificaron y por qué señalas que olía a fraude? Hay 18,000 chihuahuenses Por, que no por, lo por, olieron. por, ¿Tú in- por qué? infinidad de razones, por infinidad de razones. Pero yo te puedo decir que cuando no hay un subyacente claro de dónde estás produciendo el dinero, de dónde vas a poner el dinero a trabajar, ya es un fraude. O sea, así de fácil, Sí. no te acerques. El dinero- Los famosos esquemas Ponzi que todo el mundo habla. Ese no es ¿no? Ponzi. A ver, en Snowball estás invirtiendo en empresas, directamente en empresas. Nosotros no recibimos el dinero y decidimos dónde mágicamente lo vamos a poner para darte rendimientos totalmente fuera del mercado. En Snowball no ofrecemos gana el 10% mensual. Eso es fraude también. o sea, no sé, el dinero no se genera en los árboles, es la Punto. realidad. El dinero Totalmente. se crea cuando las empresas lo ponen a trabajar. Y puede haber una disminución en esos crecimientos, puede haber un crecimiento más fuerte de lo que se había pensado, pero se tiene que invertir en las empresas directamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ahorita lo que decías. Muchas veces en el tema de esta empresa específica última, que no conozco a detalle el caso, muchas personas se acercaron conmigo a preguntarme, oye, ¿sería buena idea invertir? Y algunas veces hasta lo comenté contigo. Y evidentemente no, o sea, sí, era un tema de, notoriamente era un esquema tipo Ponzi, ¿no? Donde estaban pagando de los rendimientos que estaban recibiendo y su chamba era tener mayor captación para poder seguir pagando. Así, punto final. Y su argumento era, somos una SAPI. Y eso, ¿Y qué es eso? Pues, ¿qué es una o SAPI? sea, una A ver, SAP es abogado. un tipo de sociedad jurídica Que cualquiera puede constituir. constituir, es una sociedad anónima promotora de inversión, porque ahí se llama el nombre, es el nombre que se le dio, que nace de la ley del mercado de valores, y tiene ciertas características específicas donde beneficia a las minorías dentro de esa sociedad. Pero no es un vehículo de inversión, no es un vehículo para invertir, no está autorizado para recibir recursos del público general, que es una cuestión de la que te iba a comentar ahorita. Nosotros, al ser una institución financiera, como financiamiento colectivo de capital, tenemos la autorización por parte de la autoridad de publicar nuestras ofertas y recibir recursos públicos para entregarlos obviamente en inversión en empresas. Y uno de los más claros, digamos, de las formas donde puedes tú entender es la finalidad del recurso. Es decir, esos cuates pues tenían ellos como su negocio raro ahí, lo que tenían una mina y que no sé qué tanto. Bueno, aquí son empresas. Al final del día, al día de hoy tenemos 30 empresas, esperamos que el año que entra sean 60 más, ¿no? Oye, pero empresas tangibles, es donde voy. en donde todos y cada uno de los dueños de las empresas dan la cara a los inversionistas. Oye, yo además quería reforzar, hacer una SAPI te cuesta 20,000 pesos. 15, 12. 15,000 pesos. No sé, depende del notario. O sea, por favor, cuando les digan, somos una SAPI, y que muy seguido lo escucho en redes, te cuesta 15,000 pesos. Cualquier fulanito de tal lo puede hacer. Y esto es bien importante, revisar hacia dónde va su dinero. Número uno, un elemento que aquí lo hemos señalado en varias ocasiones, es la ambición. Segundo, la creencia de que el dinero puede generarse de manera espontánea y además con rendimientos que están completamente fuera del mercado. Debemos de tener cuidado y debemos de acercarnos a empresas serias como la que hoy nos acompaña en Contexto. Y también estamos hablando sobre cuál es la necesaria regulación de estas empresas. Y ahorita decías, Gustavo, que los recursos que ustedes recaban pues realmente pueden ser verificables porque son empresas que están trabajando, que existen, que producen y que inclusive generan pues más de 1,000 empleos sobre estas empresas. No, pero a ver, está completamente transparente en la plataforma. En la plataforma tú puedes ver cuántos millones, desde los millones hasta los centavos que hemos colocado o captado por medio de la plataforma y cuánto ha recibido cada empresa. Eso es muy importante. Nosotros no recibimos un solo peso sin que el inversionista decida a dónde quiere invertir ese peso.
Esa es la naturaleza de cómo operamos. Digo, entonces más un paréntesis justamente ahí. O sea, nosotros somos un intermediario al final del día. Yo no recibo la lana y luego yo la coloco, sino justamente tú entras a la plataforma, verificas toda la información de la empresa en la que quieres invertir. O sea, tú no inviertes en Snowball, inviertes en cualquier empresa de las que tenemos en la plataforma, un Halim, que es una comercializadora de aguacate, por ejemplo, y tú inviertes directamente en ella. Lo que hace Snowball es funge como el mercado, funge como el intermediario para recibir el recurso y entregarte a través de la tecnología, evidentemente, las certezas jurídicas para que lo puedas ejercer, ¿no? Y hacia allá iba, porque, a ver, en el caso de este megafraude que vivieron miles de chihuahuenses, pues les entregaban contratos sin firma, no tenían absolutamente nada con qué defenderse. Ahorita están teniendo una serie de problemas para acreditar estas acciones, participaciones, tanto en materia penal como en materia civil. ¿Qué otorga Snowball? Y ahorita tú lo señalas, por medio electrónico, porque seguimos con este tipo de desconfianzas que generan estas empresas fraudulentas. Primero que nada, yo digo, sobre ese caso habría que ver hasta qué dice el contrato, güey, porque ni idea de a título de qué estaban recibiendo lana. Pues están en la O sea, SAPI. pues sí, pero te digo, hasta en la misma SAPI tiene reglas para poder recibir inversión, güey. O sea, no puede recibir inversión de cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero bueno, nosotros como tal, primero que nada, digo, como te comentaba ahorita, tenemos la autorización para realizar este proceso. Nuestro proceso lo que hacemos es somos intermediarios entre las empresas, entre solicitantes, digamos, que son los que solicitan el financiamiento, y los inversionistas, que son los que a través de nosotros invierten en estas empresas. A cambio, ¿qué reciben? Tú cuando entras a la plataforma, pues evidentemente firmas un contrato con nosotros, donde hacemos, todo es digital, primero que nada. ¿Por qué? Porque la misma ley está generada para que sea un proceso digital. Somos las famosas fintechs, pero fintechs de veras, ¿no? Y esas, digamos, se han facilitado o se han, pues facilitado, te lo diré entre comillas, porque ha sido un rollo, llevamos 3 años en regulación y para poder terminar de cuadrar cosas con la autoridad ha sido complicado, pero se ha facilitado el onboarding digital. ¿Qué es el onboarding digital? Es que tú puedas subir un cliente, que un cliente se pueda dar de alta, que pueda crear su cuenta 100% de manera digital y tú puedas acreditar, primero que nada, que ese cliente, llámese inversionista, sea quien dice ser. Entonces tienes que a través de biométricos, a través de la toma de su imagen digital, de su documentación digital que tiene que subir a la plataforma, tú puedas acreditar que esa persona es. Es el primer paso. Posteriormente, cuando ya están dentro, ya son usuarios, digamos, de la plataforma, son inversionistas que pueden ser susceptibles de invertir en las diferentes empresas, pues ellos tienen que tener un proceso donde revisan la información de la oferta que nos estamos presentando, que hay cosas que estamos obligados, digamos, por ley, y otras que lo hacemos adicional para poder dar una mejor toma de decisión sobre lo que están realizando, pues que es la información financiera de las empresas, estados financieros firmados por los, ya sea directores o los contadores de las empresas que están financiándose, digamos, todo el modelo de negocio, preguntas básicas de qué, de dónde, cuándo, cómo surgen y para dónde van, etcétera, el uso de los recursos. Y lo que hacen ellos es que las empresas emiten una asamblea, crean una asamblea en donde emiten acciones y las ponen en tesorería. Esas acciones se emiten para ponerse a disposición de todo este público que invierte a través de Snowball. Y cuando tú inviertes, recibes un compromiso de inversión o una inversión efectiva, una vez que la firman. ¿Qué es? Es literal es una acción digital con toda la información legal que se requiere, firmada por la persona autorizada por la empresa, con su firma electrónica avanzada para poder... Ahora, hemos escuchado cuando hablamos de acciones y hablamos de que las puedes comprar, vender, pues se nos viene inmediatamente la bolsa de valores. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la bolsa de valores y las inversiones que están haciendo en el Snowball? Yo cada vez que hablo de este tema, ¿Te regañan? me regañan. Ya me ha hablado la comisión varias veces, saludos a la comisión, ya me ha hablado varias veces a decirme, no puedes decir esto. Pues no puedes decir que son empresas públicas. No puedes decir que son empresas públicas. Mira, al final de cuentas, Snowball es un mercado privado, seguimos siendo un mercado privado, pero digital, abierto, ¿no? No tenemos la misma regulación y no vamos a las mismas empresas tampoco. Eso es importantísimo. O sea, a ver, y la bolsa va a empresas más grandes, pero imagínate esto, la Bolsa Mexicana de Valores en los 90s tenía 152 empresas enlistadas. Hoy en día tiene 145 y van para abajo.
porque ya son varias las empresas que han dicho yo ya me quiero salir y voy para afuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que primero los mercados que tenemos públicos no son lo suficientemente atractivos para las empresas, tampoco son lo suficientemente volátiles y líquidos para ser atractivos. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa, vamos a poner el ejemplo, Interceramic, ¿no? que es de aquí, pues prácticamente ha mantenido el mismo valor de la acción los últimos 15, 20 años. O sea, pues ¿cuál es la ganancia de invertir en ese tipo de empresas? En Snowball nosotros lo que estamos haciendo es ir por empresas pymes, empresas que no vas a encontrar en la bolsa, empresas pymes consolidadas, muchas, y muchas por nacer, pero con un alto potencial, empresas que pueden ofrecerte a ti, inversionista, una ganancia al plazo, a largo, mediano plazo, muy interesante, que no te van a ofrecer las empresas de bolsa. A ver, aquí todos hemos visto casos de empresas como, a ver, vamos por la típica, que no me gusta usar mucho ese caso, pero bueno, es famosísimo, el de Facebook. Pues todo el mundo sabe que Facebook tuvo inversionistas desde etapas tempranas. Cualquiera que vio la película supo que la primera inversión que recibió Facebook fue de $500,000, que es lo que nosotros invertimos por empresa casualmente. Pues el que invirtió $500,000 cuando Facebook, en ese momento de Facebook, hizo un retorno, un rendimiento enorme cuando la empresa aumentó de valor, cuando llegó a la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que nosotros lo que hacemos factible y posible que personas puedan invertir desde esas etapas de $500,000 cuando las empresas todavía no valen lo que van a valer y puedan favorecerse de la curva que viene, ¿no? A ver, no hay mejor inversión en el mundo, no existe mejor inversión en el mundo que el capital de riesgo. Quien sabe invertir en capital de riesgo y sabe visualizar su inversión a un mediano, largo plazo, mediano largo nos referimos entre 3 y 5 años, largo entre 5 y 7, quien sabe invertir de esa manera, te puedo asegurar que van a generar rendimientos mucho mayores al que incluso algunas APIs que puedan ofrecer. O sea, a ese nivel, obvio, a ver, es capital de riesgo. Aquí no está asegurado absolutamente nada. Estás invirtiendo en empresas y las empresas crecen o mueren o se estabilizan. Y justo de ese tema, en particular el tema de que crecen o mueren o no solamente eso, sino tienen buenas rachas, buenos crecimientos tienen malas rachas. O sea, y es donde a lo mejor es la notoria diferencia o lo que nosotros estamos tratando de hacer. O sea, nuestro foco no está ni en 100% en el inversionista ni 100% en el solicitante. Nuestra chamba es estar en medio y poder justamente ayudar y apoyar y aportar en los dos valores. ¿A qué me refiero con eso? A que justamente la inversión, pues tú buscas que el inversionista pues, le vaya bien y que obtenga muy buenos rendimientos y bla, 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 pero también tenemos que concientizarnos y meternos en el mindset de decir, estás invirtiendo porque estás apostando en empresas que van a crecer, que pueden crecer y que puedes constatar su crecimiento, pero a su vez también tenemos que acompañar a las empresas porque son tus socios, son gente con los que estás creciendo y acompañándote para ver cómo, o a veces que le van a ir mal, a veces que les va a ir bien, a veces que van a tener un retraso y luego volverán al camino que deberían de estar asumiendo, ¿no? Como tal. Y básicamente aquí lo que nosotros hicimos fue democratizar el acceso al servicio o al producto financiero más elitista de todos, que es el capital privado, ¿no? Invertir en bolsa no es elitista. En bolsa históricamente ha invertido en Estados Unidos, en la Gran Depresión, invertían cualquier, digo, no por hablar de profesiones, pero invertía cualquier persona, ¿no? La bolsa nunca ha sido elitista. Quien es elitista verdaderamente ha sido el capital de riesgo. Exacto. ¿Por qué? Porque imagínate que para invertir en capital de riesgo estás hablando de tickets de inversión arriba de los $250,000. Y aquí Entonces, es algo que Snowball le ha facilitado a la ciudadanía, a que puedan, desde ahorita lo decías, desde 200 pesos. así es. Y cuando tú tienes 1,000 pesos y ganas 20, es muy importante ese recurso. Claro. Sin Ese duda. guardado que se tiene, inclusive las personas vamos haciendo nuestro apartado, vamos separando cierta cantidad de recursos para cualquier imprevisto, pero el dinero guardado
no da réditos. El dinero guardado en la casa, en el colchón, en el bote chilero ese que se acostumbra aquí. Y menos con un 9% de inflación. Quiere decir que el dinero está perdiendo su valor. Totalmente. Cuando tú lo inviertes en el Snowball, tienes la posibilidad de que ese dinero, pues, ganes más dinero con él. Pero a ver, algo que tenemos que clarificarle a nuestro auditorio es, ahorita hablan, bueno, yo les deposito mediante un contrato, vamos platicándoles cuál es el proceso para poder invertir. Ahorita platicado, o sea, todo es digital, primero que nada. Y todo eso, a mí no me va a ver nunca nadie, me va a ver en los webinars o a Gustavo, ahí es que es el que más sale. No, sí todo nos el ven, tiempo. porque nos visitan mucho en la oficina. También bueno, pues nos visitan en la oficina, ahí tenemos la oficina en la Ciudad de México, en Reforma, 2 chihuahuitas, por cierto, ahí tienen su casa, ¿no? Piso 26 de, piso de 26. Reforma. Oye, pero y realmente el proceso y lo que nos faculta la ley para hacer es que sea todo un proceso digital. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues como platicaba ahorita, tiene que uno, digamos, crear su cuenta, pero es una cuenta bastante engorrosita, es tipo banco, ¿no? Donde tienes que pues, a declarar si es una persona políticamente expuesta, cuáles son tus posibilidades de inversión, en qué nivel te encuentras de tipo de inversionista, etcétera, Voy a etcétera. acreditar mi domicilio. Tienes que, en algunos casos tiene que acreditar domicilio, en algunos casos dependiendo del nivel de inversión. O sea, si tú estás buscando invertir arriba de 250,000 pesos, por ejemplo, el KYC o el conoce a tu cliente se vuelve un poquito más extenso, porque evidentemente nuestra chamba también es reportarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores pues, posibles movimientos de lavado de dinero, ¿no? O sea, somos... Ustedes también están regulados sobre este tema. Claro, o Por sea, supuesto. yo creo que es uno de los temas más importantes en los que debemos de estar nosotros o que tienen el foco sobre nosotros, que es el tema de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, como cualquier banco, requerimos acreditar que la persona que está del otro lado es la persona correcta, digamos, es la persona que va a invertir, es que el nombre que aparece es el titular de los recursos, y si no es el titular de los recursos, ¿de dónde salieron los recursos? Tiene que declararlo Bueno, lo como tal. importante es que no recibimos inversión en efectivo. No recibimos inversión en efectivo, cosa que también siempre hay que tener un foco ahí cuando te dicen que te reciben todo en efectivo. Evidentemente, todo este proceso, digamos, que se da de subirte a la plataforma de alta, se da a través de cánones digitales. Posteriormente, también la oferta se da a través de cánones digitales. Tú entras a nuestra plataforma y puedes verificar. Generalmente tenemos entre 4, 5, 6 empresas simultáneas recibiendo fondeo. También puedes verificar todas las que ya se han fondeado durante el tiempo, los rendimientos que ya se han pagado. Te hablaba de 250 millones que hemos levantado y se ha pagado alrededor de 50 millones o han pagado, más o menos es lo que han pagado o entregado en esas empresas, ¿no? Tú revisas las ofertas. Una vez que las revisas, literal, dentro de la misma oferta, tú vas a ver un botoncito naranjita que dice invertir. Selecciona la cantidad de ODIs, que nosotros le llamamos así, son oportunidades de inversión, que es básicamente la cantidad de acciones que puedes tener. Seleccionas la cantidad en un seleccionador, te va a arrojar el monto de inversión, más nuestra comisión del 1% masiva, que también te aparece ahí. Le pones invertir y tienes que hacer un depósito, digamos, lo puedes hacer a través de varios medios. Uno es un depósito directo a la cuenta concentradora de Snowball como tal, o la segunda es a través de una cuenta que te generamos que se llama STP, que es el Servicio de Transferencias y Pagos, es el fondo de pago más importante del país, son socios nuestros, aliados nuestros. Y lo que ellos hacen es, te entregan una cuenta, digamos, como de nómina, en que va a vivir dentro de Snowball, en donde tú mandas tus recursos y va a aparecer en tu wallet, en tu cuenta. cuenta. Ahorita quisiera que nos platiquen cómo voy a estar vigilando mi dinero, o cómo voy a saber si estoy ganando o estoy perdiendo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, algo muy importante es que tú vas a estar recibiendo reportes constantes de las empresas, tanto financieros como de actividades, ¿no? Entonces, tú vas a poder estar recibiendo noticias constantes de tus socios, Todo en donde te van a estar platicando, todo en la plataforma, en donde te van a estar platicando cómo van las empresas, cómo va cada una de las empresas. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, primero hay que entender la naturaleza del capital de riesgo, en donde invertir en una empresa no es invertir a cambio de una tasa o a cambio de recibir un rendimiento en específico, en donde, a diferencia de una deuda, en donde tú prestas tu dinero y estás recibiendo un 15% anual, 20% anual, o en algunos casos mucho más, aquí lo que tú estás haciendo es comprar acciones de una empresa. Entonces,
el principal valor que tienes como socio es el aumento de valor de la empresa. Si tú inviertes en una empresa, vamos a decir una casa, ¿no? Si tú inviertes en una casa o en un terreno, pues tu idea como inversión, tu idea es que ese terreno valga más, esa famosa plusvalía, ¿no? Entonces, si compras un terreno en pleno periférico de la juventud, lo compraste hace 20 años, 30 años, pues fue una gran inversión, porque hoy en día vale, pues no sé cuántas veces más de lo que tú pagaste por él. Es lo mismo con una empresa. Si tú compras una empresa, no en el periférico de la juventud, pero sí en un mercado que sabes que va a tener todo el potencial, como lo tuvo el periférico de la juventud en su momento, pues tú sabes perfectamente que ese mercado y esa empresa que está bien manejada va a valer más con el tiempo. Entonces, lo que te costó $1 hace 20 años, o hace 5, o hace un año, va a valer mucho más con el tiempo. Entonces, esa es la naturaleza del capital de riesgo. Ojo, también en Snowball encontramos empresas que te pueden ofrecer dividendos, ¿no? Y esos dividendos, pues son los dividendos que tú puedes recibir y puedes obtener cierto beneficio líquido sin necesidad de vender esas acciones. Es como la casa o el terreno. Si tú tienes una casa o tienes un terreno, tu principal inversión es el valor de la casa. Pero esa casa también la puedes rentar. Y si la rentas vas a obtener un beneficio pequeñito, pero vas a obtener cierto beneficio. Es lo mismo en Snowball. Y como platicábamos ahorita en un principio, o sea, muchas de las empresas, o digamos las tipo pymes específicamente, son empresas que están en números negros, que pueden empezar a pagar rendimientos o empezar a pagar un anticipo de dividendos durante el año, que es lo que entregan al final del día, desde el mes siguiente, ¿no? Entonces, están ellos pagando un monto de rendimientos que desde el principio se valora, porque nosotros hacemos desde el due diligence, también se hace un due diligence financiero interesante, donde se determina cuál es el monto, cuál es el margen de monto en el que pueden ellos estar pagando rendimientos, que pueden andar entre el 15% hasta el 30-32% anual, ¿no? Que obviamente que ese monto se fracciona en los 12 meses que están ellos pagando rendimientos, ¿no? No todas las empresas lo otorgan, porque no todas las empresas tienen la facultad o la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces hay unas donde son digamos, un capital de riesgo más tradicional, donde estás esperando a que crezcan los valores o a que al cierre del año reciban los estados, los estados financieros de la empresa, determinar si hubo utilidades y cuál es el reparto de esas utilidades. Cuando ¿no? se habla de la compra de acciones, pues inmediatamente nos vamos a esta imagen que nos ha creado Hollywood, ¿no? Cómprame, y cuelgan, y levantan, y vende ya de inmediato, está cayendo el mercado. Y al fin y al cabo no sabemos nunca qué es lo que pasa con ese dinero. Si se esfumó, si está, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo invierto en una de las empresas por medio de Snowball, tengo la posibilidad, ¿en cuánto tiempo tengo la posibilidad de pedir la venta de mi acción, o retomar mi dinero, o verificar cuánto he ganado o cuánto he Bueno, perdido? yo te voy a decir que primero ya hoy en día no existe un mercado que funcione con el teléfono y la rabia del momento. Eso era típico de los 90s, de los 80s. Hoy en día todo es digitalizado, ¿eh? Las principales bolsas del mundo, las casas de bolsa, no las bolsas, casas de bolsa operan de manera digital. Ya todo es computadora, todo está mucho más tranquilo. Pero lo que te puedo decir aquí es que nosotros creamos una solución única en el mundo, en donde básicamente generamos un mercado alterno, en donde todos los inversionistas que inviertan en las empresas, una vez que decidan vender sus acciones, obviamente, a ver, es muy importante el proceso, ¿no? Una empresa emite acciones y recibe capital directamente la empresa. La empresa a su vez lo pone a trabajar ese dinero. Voy a ¿no? separar mi empresa en 100 cuadritos, Sí. voy a recoger dinero Así y es. voy a entregar cuadritos Entonces, a cambio del dinero que de esos recibo. 100 Exacto. cuadritos vendo 10 y Exacto. por esos 10 yo ese dinero lo pongo a trabajar. Está en la empresa. Pero a su vez, pues esa empresa ya tiene nuevos socios. Lo que nosotros hicimos es un mercado secundario en donde le damos oportunidad de que esos inversionistas que ya son dueños de esas acciones puedan venderlo a otros inversionistas. De tal manera que en realidad no existe una temporalidad
que nosotros exijamos, en donde te digamos, pues tu dinero tiene que estar 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Es lo ideal, ojo, Si vas a invertir en capital de riesgo, lo ideal es que esté mínimo 3 años ahí el dinero. Pero en Snowball existe la facultad como empresa que le otorgamos a los inversionistas de que puedan ofrecer sus acciones a otros inversionistas. Hoy en día, todos los días se compran y se venden acciones entre inversionistas. ¿Okay? Y esto también es un proceso digital, nuevamente, o sea, no están hablando entre ellos y comunicando, sino hemos creado también un desarrollo tecnológico en donde tú como persona física puedes entrar, tienes 4 acciones de determinada empresa, las pones a la venta y tú indicas cuánto quieres que valgan esas acciones. Es decir, no te estoy ni siquiera te voy a dar el precio, no te tengo por qué estar, obligando a que sea cierto monto, sino tú vas y determinas al valor que las compraste, a lo que tú obtuviste de rendimiento o a lo que tú quieres ganar y tú las pones a la venta. Evidentemente hay un tema como de subasta, por decirlo de alguna manera, en donde la otra persona que te va a comprar pues te puede ofrecer a lo mejor un menor precio o te acepta el precio que le está otorgando. Hay como una especie de negociación que se da dentro del mismo plano digital. Es un marketplace de acciones. Exacto. Ahora, ¿qué pasa en el caso ahorita platicamos? Las empresas necesitan de recursos, acuden hacia ustedes como una fuente de obtener ese dinero para hacer más productiva su empresa, recogen esa lana, les va bien a la empresa y de repente empiezan a pensar que ya no quieren tener socios. Eso es posible. Sí, claro. Y que les digan, oigan, pues ya muchas gracias, Snowball, ya recogimos la lana, ya no queremos socios. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hace la empresa? Pero a ver, como toda empresa, existen estas posibilidades. Aquí el punto es, ¿ya no quieres socios? Pues tienes que comprarlos. Es decir, te va a costar. Te va a les costar. Vas a pagar. Sí, Tú claro. no puedes por arte de magia decir, ya no tengo socios. No. Porque yo veo, por ejemplo, en su página, ejemplos exitosos. ViajaClick, Banor, que cumplieron con las cuotas del financiamiento, de la inversión. Y a lo mejor ellos dicen, pues ya yo voy a migrar hacia otros. Y yo compré a lo mejor acciones en 100 pesos, pero a la empresa le ha ido tan bien que al momento en que me quiera comprar, pues va a tenerme que pagar a lo que realmente valen ahorita. Eso es lo que tú referías de aguantar la lana en un periodo de 3 años. Totalmente. Sí, mira, ahorita lo que están, digamos, las empresas que han recomprado, porque sí ha habido empresas que han hecho recompras, es ellos levantan la mano y dicen, oye, ya me quiero ir, o sea, quiero, por alguna u otra razón, por ejemplo, tenemos un caso muy específico donde una empresa iba a ser comprada por un grandototote de su mercado, que al final del día no terminó digamos, lográndose la compra por parte de esa empresa, pero ellos hicieron la recompra a inversionistas de Snowball, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, oye, levanto la mano con una oferta, el precio de salida más un rendimiento de tanto, y enlístese todos los inversionistas que quieran sumarse a esta oferta. Les mandamos, digamos, a través de la misma plataforma también un correo electrónico, una notificación a todos los inversionistas. Quienes levantaron la mano se subieron a esa oferta. Y lo padre de la tecnología es que no necesitas tener un tesorerito haciendo los pagos y así como loquito mandando los cheques a toda la gente, sino a través de la misma tecnología eso se hace automático, ¿no? Entonces ellos al final del día pusieron la lana en su cuenta, hicieron una dispersión, ese recurso les llegó de forma inmediata a las cuentas de Snowball de todos los inversionistas y pueden hacer el retiro a su banco de forma directa, ¿no? Oye, ahorita platicaban, Gustavo, y decían, bueno, pues estamos en Paseo de la Reforma, en piso 25, 26, y llama la atención porque decían, bueno, pues somos 2 chihuahuenses que decidimos perseguir un sueño, ir construyendo realidades, metiéndole mucha chamba, muchas horas de empeño, pero a mí, más allá del edificio, me llamó mucho la atención verlos retratados con Pedro Aspe, por ejemplo. ¿Qué está haciendo Pedro Aspe ahí con Si ustedes? quieres te platico a detalle todo después de los comerciales. Ah, yo creo que sí, mira, tú sí te pusiste atento a que nos estaban mandando a corte. Eso es lo que me fascina cuando tenemos invitados que están en todo. Hemos estado platicando durante esta hora de una empresa que está rompiendo paradigmas en el tema de inversión, que está completamente regulada, que es en serio, que es legal. Y ahorita decían, bueno, pues nuestras oficinas están en el piso 26, en un edificio en Paseo de la Reforma, y les decía que a mí me llama mucho la atención cómo han ido conformando la mesa directiva,
consejo directivo Sí. de Snowball. Sí. Y en especial me llamó mucho la atención una figura que ha sido emblemática en materia de finanzas Y públicas y economía en el ámbito académico, en el ámbito del sector privado, y obviamente se le recuerda como secretario de Hacienda de una de las épocas pues, más pujantes que ha tenido Sin nuestro duda. país. ¿Qué está haciendo Pedro Aspe Armella Couture? Es que mira, digo, es una historia muy interesante porque nosotros somos dos chihuahuenses que sí nos fuimos a la Ciudad de México y que sí la batallamos, por supuesto. Yo me acuerdo que en nuestro consejo éramos 3 personas, ¿no? Mi papá, Vidal y yo. Bueno, muy buen consejo. Muy Y buen luego, consejo. y luego Reinaldo, otro chihuahuense. Entonces, pues ahí éramos muy poquitos, ¿no? Pero conforme tú vas trabajando y vas obteniendo resultados, vas yendo por objetivos grandes, que es lo que siempre nos planteamos, pues se fueron integrando socios importantes, ¿no? Te puedo decir que, bueno, un socio importantísimo que nos ayudó a proyectar muchísimo a Snowball como tal, es una familia chihuahuense, digo, específicamente una parte de esa familia, son los Fernández. Ellos fueron los primeros inversionistas importantes que tuvimos ya en Snowball. A partir de ahí, nosotros en 2020, cuando decían, cuando empezó la pandemia, nosotros en 2020 éramos la empresa más chiquita de nuestro mercado, de nuestro rubro en México. A finales de 2020 ya éramos la más grande en México. A finales de 2021 éramos la más grande de Latinoamérica y hoy lo seguimos siendo. En México tenemos el 70% del mercado y es un mercado pues, que está creciendo, ¿no? A partir de ahí nosotros decidimos que teníamos que voltear a ver a Estados Unidos y que teníamos que abrir fronteras y ser una empresa que pudiera operar en estos dos países. En estos dos países donde hay millones y millones de mexicanos, en ambos, ¿no? A partir de ahí se integraron gente importante. Se integró Ricardo Eisman Goldberg, que es parte de la comunidad judía, tiene un fondo de inversión importante de capital de riesgo. Se integró Howard Glicken. Howard Glicken es consejero nuestro. Él no es tan famoso en México, pero él fue tesorero de los demócratas 30 años, fue asesor de Bill Clinton, de sus mejores amigos, fue asesor de Obama y de Biden hoy en día. Él es quien nos ha ayudado muchísimo en esta estrategia para penetrar ese mercado. Estamos a unos días de comprar una casa de bolsa en Estados Unidos. Ya la firmamos. Ya la firmamos, entonces estamos unos días Hay que mandar el cheque, ¿no? Estamos unos días de mandar, ya no es el cheque, Vidal, es La transferencia, el Swift. Y Howard, a su vez, desde que lo conocimos en Miami, donde abrimos las oficinas, nos dijo, oye, tengo un gran amigo, que aparte es mexicano, y que creo que tiene que conocerlos, porque le va a entender perfecto, primero que nada, y segundo, creo que le puede interesar unirse. Ahí es donde conocimos a Pedro, que desde que te dicen Pedro Aspe, es, ay, cara, ya, Pedro, ¿no? Y la verdad es que es un tipazo, es una persona, primero, hiperarchirecontractualizada en todo lo que está pasando, es un estudioso, y hoy en día Pedro es socio nuestro y es consejero de la empresa. Imagínate el lujo nuestro de poder tener cada semana pláticas de cómo ve el panorama, de sus conclusiones de lo que está pasando en la economía mexicana, estadounidense. Y hoy en día Snowball pues, es una empresa que se ha reforzado mucho en el equipo y en los consejeros que tenemos. Claro. Es gente que ha creído cuando no creía nadie. Hace una semana nos entrevistó pues, uno de los empresarios más importantes en Chihuahua y la entrevista era justamente para ver cómo la habíamos hecho, ¿no? Y nos decía, pues, ¿cómo lo hicieron? Y dijimos, pues mira, mucha chamba y encontrar gente que creyera en nosotros. Irónicamente, esta persona no invirtió en nosotros hace 3 años. Fue una de las personas con las que hablamos nosotros y no entendió mucho el concepto. Es un tipazo también, pero no lo entendió. Y yo le decía, pues es que esas pequeñas diferencias de apoyar a un emprendedor o de no apoyarlo pueden generar cambios tan grandes como lo que hoy estamos haciendo, ¿no? No lo hemos hecho todos solos nosotros. Tenemos mucha gente alrededor nuestro que nos ha apoyado. Somos una empresa de 45 personas.
con un consejo con las personas que te estoy comentando. Mi papá obviamente también ha sido una persona clave. Súper. Fue director financiero de Interceramic 20 años y esa experiencia nos la ha ido impartiendo desde el inicio. Entonces, ha habido muchas variables importantes para estar donde hoy estamos. Algo importante que mencionar es que somos la única empresa en el mundo que está haciendo lo que estamos haciendo nosotros y de la manera en que lo estamos haciendo. Ahora, ahorita platicaban ustedes todo el proceso regulatorio que tuvieron que llevar en México. Ahorita también nos platican que están creciendo hacia los Estados Unidos. Correcto. Si hiciéramos una comparación entre la regulación norteamericana y la mexicana, ¿cuál es más difícil de cumplir? Mira, yo creo que al final del día son regulaciones similares. O sea, que lo que tratan al final del día es proteger al público inversionista y meterse en temas de prevención del lavado de dinero. Esos son los grandes puntos torales. Es decir, que lo que vendas o que lo que vas a vender, la gente esté enterada y sepa exactamente qué es lo que va a adquirir, ¿no? Porque tampoco puede decir que es un superproducto o no siempre vendes superproductos, pero pues hay gente que puede invertir en diferentes cosas, ¿no? Y por otro lado, pues el tema de prevención del lavado de dinero. Es básicamente, digamos, los dos puntos más importantes que se regulan en los dos aspectos o aspectos de los dos países y evidentemente pues el riesgo que pueden generarse a través de los canales de inversión. En México ha sido mucho más largo, no que sea más difícil, sino que ha sido mucho más largo porque fue un proceso que empezó con un sexenio anterior, fue una ley que nace del sexenio anterior y que se arranca y se dio el banderazo, ahorita como platicamos también el banderazo comercial, también se dio el banderazo regulatorio que fue el 25 de julio del 2019 como tal, y ese proceso se ha extendido durante casi o más de 3 años ya para la plena autorización de ese tipo de empresas. ¿Y por qué se ha dado así? Porque evidentemente, pues primero cuando las personas que estaban y que fueron las que recibieron los primeros documentos se fueron y hicieron un cambio de plantilla. Las personas que llegaron de la autoridad tuvo que entrarle nuevamente a conocer ese tipo de empresas. Del presidente López Obrador ha habido cambios. Ha habido cambios, sí, pero lo más importante de todo es la adaptación al tema de tecnología. Porque si tú te vas a los temas financieros, al tema de riesgo, al tema de prevención del lavado de dinero, pues es básicamente lo mismo. O sea, literal, nosotros nos agarraron y nos hicieron una copia, un copy-paste de la banca múltiple, las OFOMS, para el tema digamos, el tema de prevención del lavado de dinero. El tema de riesgo muy similar a las OFIPOS. Entonces, o sea, se fueron así como encuadrando las partes. El tema de tecnología nadie lo entendía. Y aparte nadie lo entendía porque todas las empresas que estábamos del otro lado, que estábamos generando tecnología, que estábamos creando, que no éramos muchas que generábamos tecnología realmente, y muchas se sumaban a otro tipo de tecnologías, pues era un poco, no era tan entendible para la autoridad decir, oye, pues ¿cómo lo haces? Oye, sí, ¿cómo te vas a comunicar con 50,000 personas? Pues es sencillo. Cuando tienes una plataforma tecnológica que lo puede hacer, si vas a agarrar el teléfono, olvídate, eso no va a existir, ¿no? Entonces, digamos que ese proceso de adaptación, de entendimiento, a nosotros nos pasó algo muy curioso con el Banco de México, por ejemplo. Nosotros habíamos incorporado tecnología blockchain dentro de nuestra plataforma como nuestra segundo validador de contable para validar todas las transacciones que se realizaban dentro de la plataforma. Es una seguridad extra que le brindamos a nuestros inversionistas. Y el Banco de México no logró nunca entenderlo y entendía como que, bueno, eso parece como criptomoneda. ¿Qué te habla eso? Que no hay un completo entendimiento por parte de la autoridad. Nos caen ¿no? muy bien los del Los queremos muchísimo. Sí, pero son ese tipo de cosas donde se tiene que ir evolucionando también. Sin duda, sin No, duda. la autoridad desgraciadamente se queda atrás. Pero fíjate que hay un punto muy importante. Ha sido muy abierto en las mesas de trabajo. Entonces nosotros constantemente tenemos pláticas con ellos, estamos sentándonos en las mesas de trabajo con ellos para que puedan entender también cómo funciona la parte tecnológica y aparte a dónde vamos. Porque como empresa de tecnología, tú no creas y ya ahí nos quedamos operando. Estamos constantemente creando, innovando, y es por eso que también vamos a Estados Unidos, porque tenemos la capacidad de asumir el reto de un doble mercado, y un mercado tan importante como es el Y nuestra gringo. plataforma es muy robusta, o sea, sí es difícil de pronto para entender para la autoridad, sin duda, pero nosotros mismos lo hemos visto ahora estudiando la competencia en Estados Unidos. Somos muy robustos comparado con sus plataformas. Entonces, la realidad es que lo que hemos creado nos da para competir contra cualquiera, incluso para ser mejores, pero dentro de eso, ser mejores, pues tienes que ser innovador, tienes que meter más tecnología actualizada, de punta,
en donde obviamente, por ejemplo, el tema de blockchain. Somos de las pocas plataformas en el mundo que opera con esta tecnología en financiamiento colectivo. Entonces, han sido retos, ¿no? Y entendemos que de pronto Snowball puede ser difícil de entender desde las entrañas regulatorias, pero creo que ha sido positivo. Nosotros hemos visto cómo ha habido muchísimas empresas que han cerrado su ventanilla y dicen, yo ya no continúo porque o me rechazaron la solicitud o se me encareció muchísimo la operación y bueno, ese ha sido el reto también, ¿no? Entonces, adaptarnos. Desgraciadamente el tiempo se nos va, ha sido verdaderamente un gusto poder platicar con dos emprendedores, con dos innovadores, pero sobre todo que cuando yo los escuchaba hace años, viendo y confiando en el trabajo que iban a realizar, pues hoy me da mucho gusto verlos convertidos en una realidad. Espero que la próxima vez que nos acompañen ya nos tengan más dominado el tema de los Estados Unidos, porque sé que están a punto de cerrar y de crear ese sueño. En verdad, a nombre de quienes hacemos En Contexto, les queremos agradecer mucho que se hayan tomado el tiempo de platicar con nosotros y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí, hombre.